Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silbido de Postas. Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros, nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y sean todos bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Silbido de Postas. Como siempre les habla Alejandro Acevedo y junto a Darío Rodríguez vamos a llevar el tema y el episodio de hoy. El episodio de hoy se titula No permitan que el ayer se vaya lejos y vamos a hablar un poco de la vida y vamos a leer un poco algunos poemas del señor Humberto Acabal. Compañero Darío, sea usted bienvenido como siempre a este podcast. Bueno, muchas gracias, Hugo Alejandro. Un saludo a su merced y a todas las personas que nos están escuchando a través de este canal del podcast. Vamos a hablar de Acabal. Sí, señor, un nombre maya, ¿no? Pues él es de Guatemala, ¿no? Porque pues Sí, los mayas ya no existen, pero sí, eso es uno de los grandes conflictos y de las peores penurias que tuvo el encuentro entre las civilizaciones, entre Europa y este continente, es que acabaron con los mayas, hermano. Ya de hecho estaban casi extintos cuando llegaron, pero la civilización maya se acabó por completo con la llegada de los españoles. Entonces lo que pasa es que quedó el idioma, hermano, quedó el quiché. sí, Y, exacto. y entonces, que es de hecho también quisieron acabarlo, ¿no? Porque se sabe que el Popol Vuh, que son las antiguas historias del quiché, que es el libro con la cosmogonía antigua de los mayas, tenía algunos códices que eran más o menos como unos 40, 50 volúmenes y todo lo destruyeron. Y de eso quedan dos libros, ¿no? Que es lo que nosotros conocimos y conocemos como el Popol Vuh. Entonces, Humberto Acabal escribió desde el inicio, desde su inicio como poeta, él escribió en quiché, en maya quiché, ¿no? Que es la Sí, lengua de sus mayores y que es la lengua en la que está escrita el Popol Vuh. sí, sí, señor. Y me parece muy curioso, ya adentrándonos en el tema, que Humberto Acabal empieza a escribir en quiché y él mismo hace la traducción a la lengua castellana de sus Sí, poemas y de sus escritos. claro, él tenía un taller, yo recuerdo la única vez que hablamos con él en Tunja, que tuvimos la oportunidad de hablar con él, tenía un Ah, su taller merced y lo conozco. sí, por supuesto, sí, señor. Y de hecho, tengo el grato recuerdo de haber participado al final de uno de sus talleres de creación poética y el que sí podría darnos fe completa es como Miller Pineda, creo, porque él fue alumno aventajado de Humberto Acabal, ¿no? Él vino para, Ah, para un festival de la cultura. Nosotros lo conocimos aquí porque hizo escándalo un libro de él, o quiero decir, tuvo mucho impacto un libro de él que publicaron en México. Podría estarme equivocando, pero fue como el primer libro que él publicó en México, o sea, fuera de Guatemala, ¿no? Era, sí, era una selección de poesía que le publicaban en México y siempre me acuerdo del el título del libro, que eso fue lo que nos llamó la atención, ¿no? Que titulaba, tenía esa gracia para titular, ¿no? Se titulaba Desnuda como la primera vez. Entonces, claro, y es toda una cosa ritual, sagrada, ¿no? Porque es el sí, encuentro con la muerte, o sea, como van a entregar a la persona a la muerte, entonces uno viene tal como se fue, ¿no? Es toda una visión de la entrega de uno a la muerte, que es una entrega corpórea en un principio, ¿no? Uno se entrega es como cuerpo. Y es la sí, muerte, la muerte de la amada, hermano. Entonces, desnuda como la primera vez, o sea, desnuda como llegó.
A nosotros nos Ok. llamó mucho la atención, se le pidió en esa época al director del Instituto de Cultura que si había la posibilidad de que Humberto Acabal viniera al Festival de la Cultura de Antunja, y vino, no solo vino en el año 99, sino que además dio unos talleres y tuvimos la oportunidad de compartir con él. Él nos contaba que precisamente para dejar de traducirse él solo, lo que él hacía era tenía una especie como de grupo de trabajo, de grupo de estudio en San José, en Guatemala, y en su ciudad natal, ¿no? En Momostenango. Y allá tenían Vamos, Tenango. sí, Momostenango, tenían un combo de estudiantes universitarios que estaban aprendiendo el quiché y se estaba escribiendo en quiché, se escribían trabajos de grado, por ejemplo, trabajos de universitarios en quiché y la Qué poesía también. belleza. Entonces empezaron a traducir. Eso fue a finales de los 90, hermano, cuando lo conocimos y también tuvimos la oportunidad de leer, porque él nos lo envió después, ¿no? Por correo. Retoño Salvaje, ¿no? Que es un libro al que uno, pues, digamos que está unido a esos recuerdos de cuando uno empezaba a formarse en este asunto de la literatura, porque es una poesía que llegó, ¿cómo le digo? Es como una entrega inmediata, no había necesidad de educarse, es una poesía de golpe, de puñetazo, ¿no? Entonces no lo va agarrando a uno sin ningún tipo de introducción ni antesala, ¿no? Estoy hablando Sí, mucho, pero pues no quería decir eso porque la cuestión de la traducción siempre fue un problema para él. Entonces lo que él hizo fue formar traductores para preservar un poco también el quiché, ¿no? Para el momento de la muerte de Humberto Acabal, que fue el año pasado, ya hay todo un centro de estudios del quiché y del quiché antiguo, ¿no? Porque el quiché se fue mezclando con el español. Entonces, sí, sí, señor. se volvió como una especie de idiolecto, un idioma ahí como medio oscuro, medio claro, ¿no? Entonces, quería decir eso para comenzar. Bueno, podemos seguir con que a mí me impacta mucho el uso que hace Humberto sobre las imágenes, porque más allá de escribir poesía, a mí se me hace que es un hombre que dibuja. Entonces, él coge una imagen y la plasma en el papel a partir de las letras, claro está, y al lector siempre va a tener ahí esa imagen, quizá una imagen que ni siquiera ha visto en su vida, pero que puede imaginar. Entonces, eso me llama mucho la atención de más eh, las palabras eh, tan, podría decirse, coloquiales con las que lo hace y me parece o sea, podríamos hacer aquí una especie de cuadro comparativo entre los autores que fueron traducidos y los autores que se tradujeron a sí mismos. ¿Por qué? Yo siento que la traducción de Humberto Acabal, de los poemas que él mismo tradujo, son de cierta forma un poco más sinceros, porque él lo tradujo con la misma intención con que escribió el poema en quiché. No sé si su merced esté de acuerdo o esté en contra de eso. No, para nada, estamos de acuerdo y creo, le agregaría que hay toda una cultura del telar y del tejido en la antigua en Guatemala, ¿no? Hay una ciudad también en Guatemala que se llama Antigua, que es la ciudad turística por excelencia, y allá es donde trabajan mucho la cuestión del telar. Recuerde su merced que los códices y el idioma quiché en su origen es un idioma netamente gráfico, ¿no? Sí, Yo señor. no hablaría de jeroglíficos, pero sí de todas maneras tiene que adecuarse la persona que escriba quiché a grafismos que recuerdan mucho la pintura. Entonces posiblemente digamos que las imágenes que su merced menciona tienen mucho que ver con una adecuación de la palabra a lo visual, no al revés, ¿no? O sea, no es que lo visual se adecue a la palabra, lo que es la misma palabra tratando de calcar un poco lo que se observa. Y eso se ve Sí, claramente en la poesía de Humberto Acabal. Y es, entre otras cosas, el resultado de su herencia indígena, ¿no? Porque finalmente eso es lo que él trata de hacer, es el teje, ¿no? Estoy repitiendo las palabras que él nos dijo, fíjese, otras cosas, ¿no? En el Café Imperial allá en Tunja hace 20 años. Y porque él hablaba de los telares y de que su mamá tejía también, ¿no? Y él aprendió a tejer sí, también. Entonces, hay una relación muy estrecha entre
la palabra tejida, dibujada y escrita. Sí, fíjese que ya que su merced menciona la parte de rescatar sus abuelos, las costumbres, de alguna forma también narrar toda esta vida que muy pocos conocemos y que la tenemos gracias a la poesía, eh, él escribe justamente sobre eso. Hay un poema que me gusta muchísimo que se titula El canto viejo de la sangre. Pero antes de leerlo, a mí me gustaría que le dijéramos a nuestros escuchas dónde podemos conseguir libros de Humberto Acabal. Yo tengo constancia, de más que ahí lo conseguí, que a Humberto Acabal se le consigue en la librería Javeriana, de la Sí, Javeriana. porque hicieron Pero una, la editorial, el fondo editorial de la sí, universidad tiene una colección de poesía que dirige sí, Jorge Cadavid, entonces creo que es eh, Juan Felipe Roleo. Entonces sí, ellos hicieron una selección de la poesía de Acabal, que además eran amigos personales, ¿no? Con él. Lo que sé es que ediciones Era en México y unas editoriales independientes en México hicieron, con ocasión de la muerte de Humberto Acabal, hicieron una reedición de sus cuadernos, porque él realmente publicaba, era plaquettes, publicaba mm, pequeños libros de poesía. Así fue como conocimos Retoño Salvaje, los libros que le decían, o sí. Desnuda como la primera vez. Y, y entonces creo que lo que está tratando de hacer, o en Guatemala también se está tratando de hacer, es publicar en un solo libro toda la obra de él, que es extensa, ¿no? Es La obra profusa. completa. Sí, porque él publicó muchísimos cuadernillos, muchos libros de poesía. Listo. Y entonces, pues yo creo que acá en Colombia, pues si no es en la Javeriana, debe ser una suerte encontrarlo. De pronto en libros de segunda. Pero no hay ediciones colombianas de Humberto Acabal. No, pues No. la Ahí es la de la Javeriana. Javeriana. Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, listo. Ahora sí. Si me permite, voy a leer el canto viejo de la sangre. Sí, señor. Yo no mamé la lengua castellana cuando llegué al mundo. Mi lengua nació entre árboles y tiene sabor de tierra. La lengua de mis abuelos es mi casa. Y si uso esta lengua que no es mía, lo hago como quien usa una llave nueva y abre otra puerta y entra a otro mundo donde las palabras tienen otra voz y otro modo de sentir la tierra. Esta lengua es el recuerdo de un dolor y la hablo sin temor ni vergüenza porque fue comprada con la sangre de mis ancestros. En esta nueva lengua te muestro las flores de mi canto, te traigo el sabor de otras tristezas y el color de otras alegrías. Esta lengua es solo una llave más para cantar el canto viejo de mi sangre. Humberto Acabal. Sí, señor. Hay que anotar que él siempre aprovechó un poco su condición como de embajador o de abanderado de los aborígenes de su patria, de los extintos mayas, para ir por el mundo, ¿no? Y era siempre algo con lo que él iniciaba sus recitales, ¿no? Sus lecturas de poesía, hablando un poco de la herencia y de que sus parientes, sus antepasados, habían de algún modo delegado en él, ¿no? Para que fuera por el mundo a leer el testimonio de su tierra. Y él habla de eso, ¿no? Él habla de las costumbres de su tierra, pero mire que lejano de cualquier tipo de costumbrismo. O sea, él no está Sí, haciendo cuadros costumbristas ni estampas pintorescas de su región. Creo que al contrario, lo que él trata de explorar es algo que lo hermana muchísimo con Miguel Ángel Asturias. No sé si su merced conoce, y si no lo conoce, se lo recomiendo mucho, Leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, que es como el sí, maestro, digamos, de todos los novelistas y escritores y poetas de su patria, ¿no? Premio Nobel de Literatura, además, ¿no? Miguel Ángel correcto. Asturias lo que hace es tratar de poner a dialogar las tradiciones antiguas desde su tierra, las tradiciones aborígenes, con la modernidad, ¿no? Con cosas que incluso hermanan a lo indígena con lo contemporáneo, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Y yo siento que la poesía de Humberto Acabal cruza por ese camino. No sé cómo la vea su merced, me parece que tiene ese sentido de tratar de aterrizarla contemporáneo a lo indígena. Sí, de más que es también una forma de relacionarlo, ¿sí? De
A mí lo que me da a conocer es como si Humberto Cabal fuera ese brazo que une lo contemporáneo con lo indígena, como su merced lo dice, pero de una forma amistosa, ¿sí? Perdonando incluso lo que lo podría llamarse la humanidad moderna, entre comillas, alcanzó a hacerles a nosotros, a nuestros aborígenes, y el daño tan grande que les hizo. Entonces es también como un intermediario, como un cónsul de la paz, por llamarlo así, y como un cónsul del recuerdo. Pero mire su merced que eso, digamos que no es solo de Humberto Acabal. Él, digamos, claro, lo tiene como una característica especial por ser un aborigen, pero Sí, su merced le echa una revisión a algunos escritores de Guatemala, autoras y autores de Guatemala. Su merced se da cuenta que hay como una especie de común denominador, hay una línea de trabajo en todos ellos que están siempre con ese contacto a la tierra. Le menciono a alguien de mi generación que es muy valioso porque además le une el elemento judío, ¿no? El elemento europeo. Se sí, llama Eduardo Halfon. Él es un escritor de Guatemala que tiene cuentos, novelas, como El boxeador polaco, por ejemplo, y él no le teme a entrarle al tema indígena de una forma bastante particular, ¿no? Porque no solamente desde el choque o desde qué puede compartir el indígena con el mestizo, sino desde la extrañeza, hermano, desde cosas que uno jamás va a poder entender. Él habla, por ejemplo, de un Rambo indígena, ¿no? De un muchacho que escribe poesía y que pertenece a una etnia quiché, ¿no? Y es el tremendo. surgimiento de una monstruosidad dentro de un mundo natural, del mundo indígena. Y yo siento que también hay eso en Humberto Acabal, incluso en el mismo Miguel Ángel Asturias, para volver un poco a esta mención de Hombres de Maíz, por ejemplo, ¿no? Esa novela de Hombres de Maíz que me sigue pareciendo una obra maestra, hermano. Creo que relata muy bien, muy pocos lo han logrado, ¿no? Relata muy bien el, la tristeza y la crueldad de una persona como un indígena tratando de sobrevivir en un mundo que ya no le pertenece, hermano. Un mundo que no es ya el de él, ¿sí? Entonces, creo Sí, que sí, todo sí. eso lo tiene la poesía de Humberto Acabal. Más que un diálogo, también es un choque, también es una especie como de ingreso en la extrañeza, ¿no? Entrada en un mundo que realmente para uno sigue siendo una cosa a veces un poco oscura, ¿no? Sí, Cosa sí, rara. y curiosa. Sí, Y un mundo que nos puede dar muchas sorpresas, justamente. Porque sí, uno, claro. digamos, a mí me pasaba que a mí me decían, no, poesía indígena, y yo me imaginaba todo menos algo como esto que, pues, es absolutamente majestual, hermano, majestuoso. Y Sí, incluso me parece también muy curioso el uso de onomatopeyas por parte de Humberto Acabal. Yo pensaba leer una, pero yo soy muy malo para eso. Pero entonces sí les recomiendo a las personas que puedan buscar por ahí en internet poemas de Humberto Acabal, el uso de onomatopeyas, por ejemplo, canto de pájaros, entre otros. claro, la Hay, imitación de los sonidos de los animales, de y las de piedras, la lluvia, sí, la lluvia, como él la eso me imita. parece, sí, me parece fascinante la voz, el tono con que él lo presenta, desde una parte escrita a la parte fónica. Entonces, eso me llama muchísimo la atención porque para hacer eso no hay que tener suerte, sino hay que saber hacerlo, porque se puede llegar a cometer bastantes errores con las onomatopeyas. Sí, Sin por embargo, supuesto. Humberto Acabal lo hace de una forma muy concisa y de una forma que no se puede llevar a la parodia, sino que se toma muy en serio. Y pues, hombre, muy pocas personas han logrado hacer eso y me parece fascinante. Claro, Hay otro, sí, señor. No, quería recordarle uno que siempre, que a nosotros nos quedó, que él no leía, a veces yo recuerdo que él recitaba de memoria, ¿no? La poesía se sí, la sabía de memoria. Entonces era todo un espectáculo ver a ese hombre, era como si uno estuviera aterrizando allá en Guatemala y como si uno estuviera ahí en pleno auditorio Eduardo Caballero Calderón del ICBA en Tunja, pero estaba uno era entrando a Guatemala, hermano, y gracias a él, a esa voz, ¿no?
y no los poemas leídos, sino los poemas de memoria. Yo me aprendí uno, nunca lo olvidaré, porque es una, así como él tenía esa imitación contemplativa de la lluvia, de los pájaros, también tenía la facultad de hacer poemas muy breves que son realmente de una gran potencia, ¿no? Me acuerdo siempre de Sí, Mayuli. Yo no sé si se conoce Mayuli, pero yo me lo sé de memoria y son 2 versos nomás, pero siempre se me quedaron, ¿no? Es una cosa preciosa. Mayuli debe ser el nombre de una mujer, ¿no? sí, yo Ese, creo. sí, siempre lo recuerdo porque además él lo decía y le pedían, ¿no? El público le pedía, dígalo otra vez. Entonces, claro, es una carta de amor de 2 versos, es una cosa preciosa. Dice, cuando estás conmigo no sé dónde queda el mundo. Eso, ¿no? O sea, es una cosa totalmente increíble, hermano. Dice, o sea, la suprema sencillez, ¿no? Cuando estás Sí, conmigo y no sé dónde queda el mundo. a mí me parece que él tiene esa capacidad de generar eso, desde la sencillez generar lo macro, lo más grande, lo más enorme. A mí también me pasa muchísimo, y hablando de poemas cortos, también hay uno por aquí que me gustaría leerles, pero justamente son palabras que, que conocemos muy bien. Por ejemplo, el poema que su merced acaba de declamar son palabras que conocemos muy bien, pero que no hemos tenido, de alguna forma, no nos hemos puesto a pensar en la fuerza, en la potencia y en la, eh, no sé, la cantidad de importancia que tienen esas palabras. No solo desde una parte sentimental, evidentemente, sino desde una parte ya absolutamente gramatical. Entonces, eso es algo que yo le rescato a Humberto Acabal porque son cosas que, digamos, una persona del común diría como, ah, no, sí, muy cursi, muy bonito, muchas gracias, muy amable, pero que en realidad son cosas que no nos hemos, o sea, Humberto Acabal tiene esa capacidad aún de generarle de generarnos a nosotros como lectores la sorpresa a partir de lo más simple. Y Sí, para mí esa es una virtud que le agradezco mucho y sí, que debería tener todo poeta. sí, claro. Bueno, entonces Hay, me se va a leer un nuevo poema de sí, uno Cabal. corto Sí, señor. también, se llama La luna en el agua. Dice así, no era bella, no era bella, la sentía en mí como la luna en el agua. Qué bien. Ahí está, ¿no? Es una imagen. No es Y más. quería decir algo con respecto a la formación de Acabal, porque de pronto puede prestarse para un equívoco de nuestros oyentes y nuestras oyentas, y es que posiblemente se piense que un poeta como Humberto Acabal brota espontáneamente de la tierra, ¿no? Pues por Ah, lo que no, es su origen, por lo que es una persona que representa su etnia y esto. Y resulta que no, eso tiene truco. Y quería mencionarlo porque de pronto le puede servir a alguien, ¿no? Puede ser útil decir lo que vamos a decir. Claro, él representaba a su etnia, él representaba a los indios, los aborígenes guatemaltecos, pero la formación de Humberto Acabal es, si se me permite, de un gran cuño anglosajón. Él le debe muchísimo a la poesía del imaginismo norteamericano y le debe sí. mucho también a cierta poesía europea. Él mencionaba a Rilke. Yo lo digo por lo que Mm, le escuché a él, ¿no? Él Jue se educó, madre. claro, porque eso podría parecer que él fue por allá y se tomó algo, se tomó un yagé y fue iluminado, o ayahuasca, fue por allá y metió ayahuasca y entonces fue iluminado por los dioses y todo eso. Y no, resulta que hay todo un trabajo, una formación Claro, y una influencia muy vasta, sobre todo, y uno lo nota, ¿no? De Rilke. Su merced lee, por ejemplo, las elegías del Duino de Rilke, que de hecho fueron traducidas algunas por el propio Acabal, ¿no? Hay una edición guatemalteca de las elegías del Duino. Entonces, eso devela que hay una influencia, y él mismo lo decía, ¿no? Él reconocía la influencia de Rilke en su poesía. Y se nota, además, ¿no? Porque hay cierta perspicacia en los ideales de belleza. O sea, si hay un poeta que no se haya creído nunca el cuento de la belleza, es Rilke. Y gran parte de ese tono, sobre todo para hablar de las cosas bellas, entre comillas, lo heredó a Cabal. Y si usted sí, funde eso, o sea, funde toda una tradición rilkeana, digamos,
con el mundo indígena, pues lo que le queda es una poesía impresionante, de muchísimo valor, ¿no? Entonces, Claro. eso viene del imaginismo norteamericano, de Denis Levertov, de Pound, inclusive Ujú. de Wallace Stevens, viene de allá porque él se educó con eso, esa fue la poesía que él leyó y en la que se formó. Pero lo que él hizo fue apropiársela, digamos, volverla algo muy propio de su tierra, de su mundo, ¿no? Y con las armas, con esas herramientas, hizo la poesía que hizo, ¿no? De después. Sí, Entonces, hasta volverse la voz de su pueblo, que de por sí es una estrategia muy buena. es un poco peligroso también tomar la vocería, ¿no? De una comunidad, porque puede uno morir crucificado. Ah, claro, claro, claro. Sí, No, eso, pues eso eso se pasa, gana. sí, eso de hecho, eso es un destino un poco perrata y miserable, ¿no? Sí. A veces a la gente le va mal. Si su merced, por ejemplo, se llama Luis Carlos Galán o por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán o Jaime Garzón, entonces, O su merced Jaime toma la Garzón. vocería, sí, toma la vocería de su pueblo y lo que termina es quemado, hermano, lo acaban. Entonces, es difícil tomar la vocería de una comunidad. Bueno, pues Sí, señor. también es el contexto colombiano, ¿no? Claro, No sabemos muy bien los otros contextos, pero sí, lastimosamente aquí en Colombia la voz del pueblo es la voz del muerto. sí, Bueno, señor. compañero, para terminar ya nuestro episodio, compadre, yo quería finalizar con un poema que me parece desgarrador, como la mayoría de poemas de Humberto Acabal, Sí, señor. que es también una muestra de lo flexible que puede ser él como poeta. Pasamos ya de prácticamente un haiku, que es eh, la luna sobre el agua, el Sí, o poema que Mayuli. leímos, O o Mayuli, ¿no? Mayuli, Sí, sí, la luna del agua o Mayuli, a un poema extenso, que lo pone él también como es como una especie de poema relato, que se titula La Carta. sí. Entonces me permito a leerlo. La carta de Humberto Acabal. ¿Ya sabes escribir? ¿Ya puedes hacer cartas? Me preguntó cuando me vio regresando de la escuela. Desde entonces, cada domingo, la viejecita bajaba de la montaña a pedirme que escribiera una carta para su hijo que estaba en un cuartel de la capital, prestando servicio militar. Se lo llevaron a la fuerza, me contó. Era mi único hijo. Él me daba de comer. Soy viuda. A mi marido lo mató un rayo cuando venía saliendo de un barranco con una carga de leña. Me daba la hoja de papel. Pone allí, me decía. Yo soy tu mamá. No te olvides que yo te traje al mundo. No te olvides de tu casa. Tu gato está vivo. Tu gallina ya pone huevos. La milpa ya comienza a madurar. No te olvides que soy tu mamá, que yo te traje al mundo. No te olvides de tu casa, tu gato. Yo escribía y ella miraba que a la página aún le quedaban espacios en blancos y me pedía que siguiera escribiendo. Tengo miedo por vos. Ayer vino a cantar un tecolote entre las ramas del viejo sacos. El otro día una culebra cagbelec se atravesó en el camino. A veces se oyen voces en el patio, otras veces me hablan en mis sueños. Estás con señas de mal agüero. No vayas a matar gente. No manches tus manos con sangre. ¿Cómo quisiera ir a verte para llevarte unos tus tallullos, unos tus whiskiles, unos tus pistones, pero no sé dónde es el camino? Cuando la página quedaba llena, ella la tomaba y le daba vuelta a la hoja. Aquí todavía no hay letra, me decía. No te olvides que yo soy tu mamá, que yo te traje al mundo. Y volví a repetir su mensaje hasta que la hoja quedaba totalmente cubierta. Y antes de cerrar el sobre, ella hacía una oración y besaba la hoja de papel. ¿Cuánto te debo? Nada. Pero ella me dejaba un huevo de chompipe, un guacalito de nances y un manojo de flores. Y llevaba su carta a la comandancia de reservas militares del pueblo, con la intención de que ellos se la llevaran a su hijo. Quién sabe si alguna vez él las escribió, él las recibió, perdón.
No hay señas de mi hijo. Llorando me daba otra hoja de papel y volvíamos a escribir otra carta. Otro domingo la esperé, como siempre, pero fue un domingo largo. Salí a verla al camino varias veces, me había acostumbrado a ella y ella ya no vino a verme. Dicen que el día que murió tenía una hoja en blanco entre sus manos. Muchísimas gracias por este recuerdo de este gran poeta, hermano. Es A su merced, memorable y compañero. ojalá podamos leer a estos poetas que son los que lo empujan a uno a vivir, hermano. Muchas gracias. A su merced. A todos nuestros escuchas también, muchas gracias. Eh, no se olviden, por favor, leer y rescatar a Humberto Acabal, que no solo es la voz de Guatemala, sino también se asemeja mucho a la voz de nuestros aborígenes en toda Latinoamérica, en todo el mundo, quizá también. Y a un poeta de verdad, ¿no? No Sí, solo los a un aborígenes, sino un poeta, poeta como debe ser. sí, señor. Nos encontraremos Sí, en señor, otra nos veremos. oportunidad y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias.